¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. No quiero recordarlo. Me llamo Javier Mendoza y vivo en Guadalajara. Todo comenzó cuando mi amigo, Ricardo, empezó a actuar de forma extraña. Éramos inseparables desde la primaria, compartíamos todo, pero en las últimas semanas se había vuelto reservado, casi paranoico. Al principio pensé que eran problemas de trabajo. Ricardo era abogado y a veces lidiaba con casos complicados. Pero esto era diferente. Se veía demacrado, ojeroso y siempre estaba nervioso, mirando por encima del hombro como si alguien lo estuviera siguiendo. Un día, lo encontré en un café, temblando y sudando frío. Javier, necesito contarte algo, me dijo con la voz apenas audible. Pero jura que no se lo dirás a nadie. Asentí, preocupado. Ricardo respiró hondo y empezó a hablar de una casa antigua en el centro de la ciudad. Una casa que había heredado de su abuelo, un hombre al que nunca conoció realmente. Cuando fui a verla, encontré un libro. Un libro viejo, encuadernado en cuero, con símbolos extraños que no reconocí. Lo abrí por curiosidad y empecé a leer en voz alta, sin entender lo que decía. Era latín, creo, pero no estoy seguro. Ricardo se detuvo, visiblemente alterado. Desde ese día, las cosas han cambiado. Siento una presencia constante, una sensación de frío que no se va. Escucho lamentos por la noche, voces susurrando mi nombre. Intenté tranquilizarlo, le dije que probablemente era estrés, que necesitaba descansar. Le sugerí ir a un médico, pero se negó. No entenderían, murmuró. Esto es algo más, algo oscuro. En los días siguientes, Ricardo empeoró. Dejó de ir al trabajo, se encerró en su departamento y solo me hablaba a mí. Me contaba historias cada vez más perturbadoras, sombras que se movían en las esquinas de su habitación, objetos que se caían solos, susurros que lo atormentaban constantemente. Una noche, me llamó desesperado. Javier, tienes que venir. No puedo más, me está consumiendo. Creo que hice un pacto, sin saberlo. Corrí a su departamento. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, llamándolo por su nombre. El aire era denso, pesado, y una sensación de frío me caló los huesos, a pesar de que era verano. Lo encontré en la sala, sentado en el suelo, con la mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos estaban hundidos en las cuencas. El libro, balbuceó. El libro me maldijo. Hice un trato, con algo que no puedo controlar. Intenté ayudarlo a levantarse, pero se resistió. No te acerques, me advirtió con una voz ronca que no era la suya. Te hará daño a ti también. No le hice caso y lo abracé con fuerza. En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Una sensación de pánico me invadió, como si algo maligno se hubiera aferrado a mí. Logré llevarlo a la cama y lo convencí de que llamara a un médico. Llegó una ambulancia y se lo llevaron al hospital.
Lo internaron en el área de psiquiatría, diagnosticado con un brote psicótico agudo. Lo visité todos los días. Al principio, Ricardo estaba sedado, apenas consciente de mi presencia. Con el tiempo, empezó a mejorar, aunque seguía paranoico y asustado. Me contaba que veía sombras en las paredes del hospital, que escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Un día, mientras estaba en la sala de espera, conocí a un anciano. Estaba sentado en una silla, con la mirada fija en el suelo. Parecía estar esperando algo, o a alguien. ¿Está usted aquí por alguien en psiquiatría?, me preguntó con una voz temblorosa. Asentí. Mi amigo Ricardo Mendoza está teniendo problemas. El anciano suspiró. Esa casa, la casa antigua en el centro, trae problemas. Muchos problemas. Me contó que había conocido al abuelo de Ricardo. Un hombre solitario y excéntrico que se decía que practicaba artes oscuras. Ese libro que encontró Ricardo, es peligroso. Está lleno de conjuros y rituales prohibidos. El anciano me dijo que la única forma de ayudar a Ricardo era destruir el libro. Pero ten cuidado, me advirtió. Ese libro está protegido. No será fácil deshacerse de él. Salí del hospital decidido a encontrar el libro y destruirlo. Fui al departamento de Ricardo y lo busqué por todas partes. No estaba. Luego recordé la casa antigua. Me dirigí a la casa. Era un edificio abandonado, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero logré forzarla. Entré con cautela. El interior era oscuro y polvoriento. El aire era frío y pesado, y un olor a humedad y decadencia impregnaba el ambiente. Busqué el libro por todas las habitaciones. No estaba por ningún lado. Desesperado, subí al ático. El ático era un espacio lúgubre y desordenado, lleno de trastos viejos y telarañas. En una esquina, vi un cofre de madera. Lo abrí y ahí estaba, el libro. Lo tomé en mis manos. Era pesado y frío al tacto. La encuadernación de cuero estaba desgastada y los símbolos grabados en la portada parecían moverse, como si estuvieran vivos. Sentí una presencia maligna a mi alrededor. Un susurro helado me rozó el oído. No puedes destruirme, decía la voz. Soy más poderoso de lo que crees. Ignoré la voz y traté de quemar el libro con un encendedor que llevaba conmigo. Las llamas se encendieron, pero el libro no se quemaba. Parecía resistirse al fuego. De repente, sentí que alguien me agarraba por detrás. Me di la vuelta y vi una figura oscura, con los ojos rojos y brillantes. Era una criatura deforme, con garras afiladas y una sonrisa malévola. Grité y traté de escapar, pero la criatura me atrapó. Me arrastró hacia el suelo y empezó a estrangularme. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. La criatura era demasiado fuerte. Sentí que la vida se me escapaba. En un último esfuerzo, tomé el libro y lo lancé contra la criatura. El libro golpeó a la criatura en la cara y la criatura soltó un grito de dolor. Aproveché la oportunidad para escapar. Salí corriendo del ático y bajé las escaleras a toda velocidad. Salí de la casa y corrí lo más rápido que pude. Llegué al hospital, exhausto y aterrorizado. Le conté a los médicos lo que había pasado. No me creyeron. Pensaron que estaba delirando, afectado por el estrés. Fui a ver a Ricardo. Estaba sentado en la cama, con la mirada perdida. Le conté lo que había hecho, que había encontrado el libro y lo había intentado quemar. Ricardo me miró con incredulidad. No debiste hacerlo, me dijo con una voz débil. Ahora está libre. Y vendrá por ti. No entendí lo que quería decir.
Pero al día siguiente, Ricardo murió. Oficialmente, fue un paro cardíaco. Pero yo sé que fue algo más. Desde entonces, me siento observado. Escucho susurros en la noche. Veo sombras que se mueven en las esquinas de mi habitación. Sé que la criatura está ahí fuera, esperando el momento oportuno para atacarme. Y sé que no podré escapar de ella. Porque hice un pacto, sin saberlo. Y ahora, tengo que pagar el precio. No quiero recordarlo.